un placer presentar a estas dos personas, a estos dos amigos. Don José Luis Vimbera Pedrola, doctor en Psicología, máster en Salud Pública, máster en Drogodependencia, diplomado en Sexología Clínica y una persona que lleva pues como 30 años trabajando en la Escuela de Salud Pública, ahora como profesor asociado. Y bueno, y que os voy a decir de José Luis, su implicación en todo lo que tiene que ver con como psicólogo saludista, todo lo que tiene que ver con salud mental, con apoyo. Tiene el blog de Vimbela, ha escrito muchos libros sobre el tema, uno incluso sobre el tema concreto del suicidio, de cómo utilizar esos problemas, esas reflexiones sobre el suicidio como una herramienta para, a partir de ahí, cuando se toca a fondo, partir hacia adelante. Entonces, bueno, darte las gracias por estar en esta conferencia inaugural. Y por otro lado tenemos aquí también a don Miguel Guerrero Díaz, psicólogo clínico de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Virgen de la Victoria, coordinador de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Marbella y responsable de la unidad Cicerón. Es un referente en el tratamiento de la conducta suicida como investigador y coordinador de la estrategia de la conducta en Andalucía. Yo creo que son las personas adecuadas para dar una conferencia muy interesante que versa suicidio, salud pública, sufrimientos privados, íntimos y personales. Lo van a hacer entre ellos dos. Pensamos cuando se propuso, aparte de que se conocen y trabajan mucho tiempo, han trabajado mucho juntos, considerábamos que era una manera muy interesante de presentar esta jornada en una conferencia inaugural. Y dicho esto, le paso la palabra a ellos. Ahora, perfecto. Buenos días a todos. Gracias, Antonio Hermoso, por la invitación y por tu amable presentación. Gracias también a la Escuela Andaluza de Salud Pública por volver a albergar otro espacio de reflexión sobre un tema tan importante como es el suicidio, como ya bien se ha dicho. No hay ninguna ponencia al uso de tipo PowerPoint, como normalmente solemos hacer. Hemos pensado también a propuesta de Ángel Mena, al que agradezco también su invitación, a mi gran amigo Ángel, que le quiero mucho, hablar del suicidio, pero a través del diálogo. En lugar de una ponencia, yo voy a poner solamente algunas diapositivas con algunos términos clave para guiar un poco la exposición. Y este diálogo es un diálogo sereno, un diálogo reflexivo, un diálogo también meditado, un diálogo también respetuoso. Y pese a ser un diálogo íntimo, como el nombre de la ponencia, de sufrimientos íntimos, creo que también es un diálogo público. Y creo que conviene bien devolver la muerte y devolver el suicidio al dominio de donde nunca tuvo que salir, que es del dominio público, y no recluido en el dominio privado. Además, tenemos cierta experiencia en hacer este diálogo conjunto. Aquí tenéis una fotografía en el pasado año, ¿verdad?, en el Parque de las Ciencias, aquí en Granada. En otra ocasión he tenido siempre el placer de poder acompañar a Vimbela en muchas de las actividades formativas relacionadas con el suicidio, y esperemos que a través de este diálogo, no es tipo entrevista, un diálogo abierto, podamos hablar de un tema que, pese a que ahora mediáticamente, políticamente, institucionalmente está siendo más visibilizado, no es un problema menor en nuestro país. De hecho, Miguel, ¿me permites un segundo? Adelante. Sale el docente que llevo dentro, ¿no? Pues, además de agradeceros a los que os habéis puesto la mascarilla como pedíamos, si alguno que no estaba antes lo hemos pedido. Ahora, ¿vale? Digo que sale mi vena docente, es lo bueno del directo, ¿eh? Esto será como una sesión de jazz. A partir de una línea base iremos improvisando, según lo que se nos ocurra, según lo que nos llegue también de la sala y lo que nos apetezca en el momento. Que digo, primero agradezco a los que os habéis puesto la mascarilla y también agradecería, y ahí me sale la vena docente, este ratito que estaremos aquí y a lo largo de toda la ponencia. Creo que es bueno, todos los metaanálisis que tenemos en formación de formadores nos dicen que cuando uno y una toma nota de su puño y letra, de algo, una idea, una palabra, una reflexión, un pensamiento, algo que se le ocurra, se haya dicho aquí, o vuestro cerebro se ponga en marcha y lo cree, el aprendizaje es más intenso, más profundo, mejor, ¿no?
Nuestro objetivo aquí, os lo confesamos, es que esto sirva para algo y que podáis aprender. ¿Aprender qué quiere decir? Que luego vosotros y vosotras decidiréis si cambiáis cosas o no, pero vais a tener la oportunidad de llevaros instrumentos, ideas, reflexiones para la acción, que es importante y os recomendamos, porque uno luego dice, ¿qué dijeron, Ave? Aunque quede grabado es igual, pero lo importante es lo que toma uno en su momento, ¿no? Con eso que le ha sugerido tal comentario. Perdón. ¿Quién de los que estamos aquí no se ha preguntado en algún momento esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nos suicidamos? ¿Por qué se suicida el ser humano? Y es cierto que los motivos que llevan al suicidio en el ser humano son prácticamente los mismos que desde hace 4.000 años. Es decir, bien sea para acabar o escapar de un sufrimiento psicológico que se vive como insoportable, terminar con una enfermedad física, dejar de sentirse una carga para los demás, expiar una culpa, por sentirse avergonzado, por sentirse humillado, por sentirse injustamente tratado, por castigar a terceros, por acabar con un estado de desesperanza, de soledad, por la fantasía de querer reunirnos con un ser querido, por huir de la soledad, de la alienación social, por considerar que la vida ya no tiene sentido, o una vida carente de existencialismo, o incluso por el tedio. Todos estos son argumentos que ya se han esgrimido por la humanidad a lo largo de la historia, ¿no? El suicidio es un fenómeno humano, y recalco mucho lo de humano, sumamente complejo. Y yo creo que para comprender una realidad tan poliédrica, de una manera mucho más holística, tenemos que inevitablemente aludir al concepto de la multidimensionalidad. Acercarse al suicidio exclusivamente de la dimensión de la salud mental o de la psicología, que es muy importante, creo que es reduccionista. Y tenemos que tener en cuenta la dimensión psicológica, obviamente, pero también una dimensión social, cultural, biológica, antropológica, bioética. Por eso decimos que son muchas las aristas que conforman el suicidio y por eso decimos que es una realidad poliédrica. De hecho, el suicidio también es un fenómeno universal, ligado al nacimiento, al surgimiento de la propia conciencia del yo, de lo que llamamos la autoconciencia. Siempre ha sido un verdadero quebradero de cabeza para los evolucionistas explicar cómo una conducta tan contraria, ¿verdad?, al instinto de supervivencia, de conservación de la especie, no se ha extinguido esta conducta. Y una de las explicaciones que se dan es que el suicidio es lo que le llaman los evolucionistas, un subproducto no adaptativo de la naturaleza, que viene a ser como un peaje que tiene que pagar el ser humano por tener dos ventajas que sí que son claramente adaptativas. Una, nuestra inteligencia, nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal, nuestro mayor desarrollo de las funciones cognitivas superiores, ¿no? Concretamente lo prefrontal, por la sede de la toma de decisiones que está tan implicada en el suicidio, pero otra también, que es nuestra capacidad para experimentar dolor. No solamente un dolor físico, ni un dolor emocional, sino también un dolor social. Y es por esto por lo que la humillación, la soledad, la indiferencia, la discriminación, la exclusión social duele tanto al ser humano. Esa conciencia de poder terminar, poder suprimir ese sufrimiento si acabamos con nuestra propia existencia, es la base del suicidio a nivel universal. También es un fenómeno histórico, ha existido en todas y cada una de las civilizaciones que han morado la Tierra. Lo que viene es cierto que su imagen, su comprensión, su acercamiento, su abordaje sí que ha ido variando a lo largo de las épocas, sobre todo en función del paradigma sociopolítico, de las creencias religiosas, del desarrollo científico-técnico y de la influencia social y cultural, ¿no? Y hemos pasado de unas primeras civilizaciones humanas donde no existía ninguna reprobación, ni ningún estigma, ni ningún tabú al suicidio, a pasar a instituciones como la Iglesia, como el Estado, que sí han castigado duramente al suicida, que ha sido considerada, o yo lo considero, el colectivo más injustamente tratado a lo largo de la historia, más vilipendiado, y eso ha conllevado a que se viva, como se ha dicho en la mesa inaugural, dentro de un silencio institucional, de un tabú social que esperemos poder derribar. Pero también el suicidio está inserto en un contexto social y en un contexto cultural. Los determinantes sociales no pueden ser ignorados ni pueden ser olvidados en una colectivización del malestar que cada vez está más medicalizado, cada vez más psiquiatrizado, ¿no? En esta cultura occidental, que le hemos llamado ahora mismo postmoderna, el postmodernismo, promulga una serie de valores que son como caldo de cultivo para la conducta suicida, ese individualismo, ¿verdad?, esa competitividad, ese hedonismo a la hora de buscar la felicidad, y no el concepto de eudemonía, de cultura de valores, el culto a la imagen, lo han dicho también antes, el culto a la imagen, esa dictadura a la felicidad que parece que tenemos hoy en día, incluso diría el mercantilismo al que está sometido el ser humano. Es curioso, ¿verdad?, cuando las cosas se han creado para ser utilizadas y las personas para ser cuidadas, estamos cuidando cosas y estamos utilizando a las personas. Y
un valor también que tiene que ver con la invisibilidad del dolor ajeno. Si queremos ser todos agentes de prevención del suicidio, es inevitable primero ser conscientes del sufrimiento de los demás. Y para ir terminando, también decimos que el suicidio es un emergente de fracaso social, puesto que las personas que fallecen por esta causa con su acto están denunciando también esa incomprensión, ese rechazo, esa discriminación, esa soledad, esa desesperanza en la que se han visto atrapadas, del cual no han podido salir. Y como última idea, entenderíamos, también lo han dicho aquí, me parece muy importante, considerar o conceptualizar el suicidio eminentemente como un problema social. Lo ha dicho muy bien Antonio Hermoso, es un problema que nos atañe a todos, y para eso necesitamos una mirada o un enfoque de salud pública, no de salud mental, que está incluida, sino de salud pública. Y esto compete a las instituciones sanitarias, a las instituciones políticas, pero también a toda la sociedad, al movimiento asociativo, a las familias y al conjunto de la ciudadanía. El suicidio creo que no debe reducirse a un mero síntoma psicopatológico, ni siquiera a la enfermedad mental, puesto que todos sabemos que padecer un trastorno psicológico, un trastorno mental, es un factor de riesgo que incrementa, obviamente, la probabilidad de verse involucrado en una conducta suicida, pero, ahora vuelvo a la presentación. Pero sí me gustaría transmitir esa idea de que suicidio y enfermedad mental, que es un binomio que suele estar muy asociado, son conceptos que, si bien están interrelacionados, son independientes. La enfermedad mental no es necesaria ni siquiera suficiente para explicar la conducta suicida, que es algo más amplio. Así que, gracias. El concepto de dolor, ¿se oye bien? El concepto de dolor es muy importante para entender el suicidio. Aquí tenéis una fotografía de Gustave Dore, hace referencia a la obra de Dante Alighieri, en el séptimo círculo del infierno, donde situaban a los suicidas junto a los violentos. Y digo Dante Alighieri porque él invocó también una frase en su obra de la Divina Comedia, y es que quien sabe de dolor, todo lo sabe. Y el dolor, entendiéndolo como una expresión física, corporal, pero también psicológica, social, moral, incluso espiritual, tanto que maneja ese concepto también Vimbela, creo que lleva al sufrimiento, y esta es una palabra clave, nuclear, para entender y para abordar el suicidio. Y entendiendo esta situación de sufrimiento, la primera pregunta de reflexión que le haría a Vimbela es cuáles han sido sus vivencias o sus experiencias de sufrimiento vital, y en qué medida piensa que han contribuido a la génesis de la idea suicida, tanto a nivel personal como, en un momento dado, a cualquier otra persona que pueda estar viviendo este sufrimiento. Miguel, me gusta que me hagas esta pregunta. La primera de nuestro guión. Fíjate que sufrimiento, esto no estaba en el guión, pero ahora al decirlo, una de las cosas que trabajando contigo los últimos años he aprendido, de las muchas que he aprendido, yo admiro, no os podéis imaginar hasta qué punto, a Miguel, es que cuando uno piensa en suicidarse, como yo en 2009, no quiere matarse, no quiere dejar su deseo, quiere dejar de sufrir, ¿no? Y en ese sentido, cuando alrededor del 17 de octubre, que es el Día Mundial del Dolor, en esta escuela organizamos ya hace unos años una jornada, ¿no? Recuerdo que una de las jornadas que hicimos no hace mucho, precisamente era presentar las 5 dimensiones fundamentales, porque ya estamos en el 2022, ¿eh? Hablar de lo biopsicosocial está ya obsoleto, ¿eh? Tenemos ya 2 dimensiones más fundamentales. Una, la que comentaba Miguel, la espiritual, ligada al sentido de la vida, que presentamos públicamente aquí en una mítica jornada 2017, que fue bonito porque se llenó el salón de actos, era la época presencial, no pudimos dar cabida a toda la gente que vino de toda España a esa jornada sobre salud espiritual, y en los descansos la gente venía a decirnos con mucha alegría, con un brillo en los ojos, al ver todo esto lleno, por fin no me siento un bicho raro, ¿eh? Porque en su hospital, o en su centro de salud, o en su colegio, era el raro, o la rarita, ¿no? En el tema que nos ocupa, estamos un poco en esta línea, ¿no? Bien, a lo que vamos. Cuando hablamos de dolor decimos, el dolor tiene 5 dimensiones que yo ahora, con tu permiso, voy a contar también con mi experiencia personal. Primero, lo físico, ¿no? Pensamos en el dolor físico. De hecho, mi crisis, mi hundimiento, mis ganas de pensar en matarme, en el 2009 vinieron por un dolor físico, L4, L5, para entendernos, espalda, columna y demás. Cuando te duele, haces lo que sea para evitarlo, ¿eh? Yo tengo un artículo publicado donde digo todo lo que hice, las técnicas que utilicé, los profesionales que visité en toda España,
me decían que en Valencia había un médico que hacía no sé qué, me fui a Valencia. De hecho, al final me acabé operando en Barcelona y resultó, eso es de aquellas cosas que ahora ya los profesionales, como ya saben que hay la ética, ya no utilizan esa terminología, pero me dijeron, tío, eres una cirugía fracasada. Toma, ¿Cómo te llega eso, no? Bueno, pues entonces, ni operándome me solventó el dolor y entonces yo entré en una depresión, ¿no? Claro, primero el dolor físico fue el desencadenante. Ahora, el segundo, ¿qué pasó? Dolor emocional, ¿no? Como suelo comentar ahora a otras personas, a otros colegas con dolor crónico, les digo, recordar que la queja continua es muy poco sexy. Yo me convertí en un dolor andante, estaba todo el día quejándome, con lo cual mi pareja de ese momento me abandonó, cosa que luego entendí, era insoportable estar conmigo. Dolor físico, dolor emocional, ya tenemos dos. ¿Cuál fue el dolor social? Aislamiento, te aíslas, ¿no? Yo recuerdo que mantenía pequeños contactos con el mundo, hombre, aquí en la escuela, pero me encerraba en mi despacho también, y luego me acuerdo que era muy sanador, fijaros, estos detalles que uno descubre cuando está en plena depre, era muy sanador cuando iba al sitio donde en el Albaicín yo vivo en el Albaicín, tomo mi desayuno, ¿no? Como es donde voy siempre, y a las caras conocidas, ¿no? Y el camarero me decía, lo de siempre, hostia, parece mentira, pero ese sentirme reconocido, ¿no? Lo de siempre. Me sentía unido al mundo, no me sentía tan solo, ¿no? Eran momentos, bueno, lo social, luego lo espiritual, biopsicosocial, espiritual. ¿Cuál era lo espiritual? Que es que había perdido el sentido. ¿Qué hago yo aquí? Tengo un hijo mayor que ya vive por su cuenta y afortunadamente, como he creado una relación no tóxica, no depende de mí. He conseguido en esta casa que tanto amo, en esta empresa que tanto amo, yo vine de Barcelona aquí por la casa, no por Granada, aunque luego me enamoré de Granada, pero vine por la escuela, ¿no? Había conseguido lo que yo quería y más. Nunca hubiese imaginado poder hacer tantas cosas, ¿no? Y que me diera en cancha para hacerlo como psicólogo salubrista. Dolor espiritual. Me encontraba sin sentido. Y el siguiente, dolor ético, Eso de la salud ética que acabamos de descubrir, de conceptualizar aquí en salud pública hace un año, en la pandemia, pero en salud ética, que luego hablaremos lo que es en detalle. En el sentido de que decimos, ¿no? Ese ganar que dicen los famosos estrategas en las escuelas de negocios y que yo les recuerdo humildemente, digo, el ganar ya está en la Biblia, por cierto. Amarás al prójimo como a ti mismo. Los dos, es una suma maravillosa. Marina, el gran filósofo, nos lo dice también. La felicidad es la suma de mi bienestar y el bienestar del otro, exactamente lo mismo, ¿no? Ya está en la Biblia. Bueno, pues se sumaron los 5 dolores, por tanto, 5 sufrimientos, claro, al final aquello fue caída en picado. Luego vendrá la otra parte porque estoy aquí y estoy entusiasta y feliz, ¿no? Pero bueno, ahí te coge hondo. Y Bimbela, sabiendo que esa percepción de sufrimiento, que sabemos que cuando se percibe o se interpreta como interminable, como insuperable, como inabordable, como inmodificable, y ese binomio sufrimiento-desesperanza, sabemos que correlaciona, incluso por la literatura científica, que correlaciona positivamente con la ideación suicida. Creemos que el concepto contrario, o sea, pocas cosas protegen más del suicidio que albergar el sentimiento de esperanza, que es un sentimiento humano. ¿Cuáles han sido tus fuentes de esperanza? Y sobre todo, Bimbela, ¿cómo podemos cultivar ese sentimiento de esperanza que nos proteja de la conducta suicida? Esta es difícil, ¿eh? Fijaos que una de las cosas que más sufrí en propias carnes, en el sentido de desesperanza, es eso que los psicólogos llamamos la indefensión aprendida. Me sentía que no tenía ningún control sobre mi salud, sobre mis dolores, sobre lo que hiciese, me han dicho que era para siempre, esto era para siempre, ¿no? Pues por eso pensaba que fui a las máximas eminencias de aquí, de Cataluña, gente que conocía, no había manera. Uno me dijo textualmente, esta espalda, según vimos en las pruebas y tal, con esta espalda misma que tienes tú, hay un 90% de pacientes que no les duele. Y hay un 10% que os duele. Y añadió aquellas cosas que te quedan grabadas. Y te va a doler siempre. Qué guay, ¿no? Entonces, indefensión, y al final estaba indefenso. Entonces, es la sensación de tirar la toalla, ¿no? ¿Qué me ayudó a la esperanza y a no tirar la toalla? Primero, encontrarme de la mano de Mariola Bernal, doctora en antropología médica, que colabora con nosotros en los cursos de salud espiritual y otros profesionales, en encontrar también otra suma interesante. Occidente, mi cultura, y Oriente, una cultura que me ha sanado mucho, ¿no?
Y en Oriente encontré una pregunta fundamental, sanadora, que me ayudó a empezar a salir del agujero. Salir de la tramposa pregunta nuestra, judeocristiana, occidental, del por qué, que me llevó a la depre. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tóxica donde las haya. A otra maravillosamente proactiva, que es la oriental, ¿para qué? Es decir, tengo este dolor, me han dicho que lo voy a tener siempre. Fijaros, aquí la clave fue fundamental, para esa esperanza. ¿Para qué decido yo utilizarlo? ¿Para qué decido yo? No es que el dolor per se sea ninguna bendición, en absoluto. Luego, si nos da tiempo, comentaremos lo de Adán y Eva y todo eso. Sino que yo decido qué hacer con mi dolor. Eso sí que es una bendición. Yo decido qué hacer, cómo me lo como, qué protagonismo le doy, ¿no? Y entonces yo el para qué me liberó. Porque digo, a ver, ¿para qué lo puedo utilizar? Precisamente para trabajar aquellas áreas que hablábamos antes del dolor hacia lo positivo. El tema físico. Cambié radicalmente mi forma de alimentarme. Porque claro, eso no se dice mucho aún en este país. Pero hay muchos alimentos que provocan inflamación y eso me provocaba mucho más dolor. Cambié radicalmente mi dieta. Luego, cuidé más mis hábitos saludables. Yo soy de la generación de sexo, drogas y rock and roll. Y entonces, claro, el tema de... No me voy a poner dramático. Lo legal, alcohol. Moderé mucho más mis consumos de alcohol, ¿no? Alcohol social, sí, pero este país tan... Lo físico, lo emocional. ¿Fundamental para qué? Hostia, para mejorar algo clave que me hacía sufrir mucho y luego me di cuenta cuando estaba trabajando en mi depresión. El ego. Tenía un ego enorme, ¿no? Era el rey del mambo. Y el ego al final te hace esclavo, ¿no? ¿Por qué? Ámbito social. Porque me di cuenta que dependía muchísimo de la opinión del entorno. Oh, Bimbela, Bimbela, tú sí que eres bueno, qué gran docente, Bimbela, ven al congreso. Yo estaba muerto y ya mi cuerpo estaba derrotado. Ven, tienes que venir tú. Y no era capaz de decir, no era capaz. ¿Por qué? Por ego. Trabajarme a fondo el ego. Hago esta parada porque ahora me vienen claros recuerdos, ¿no?, de esa época. Fundamental, el ego te hace sufrir mucho. Y es de las cosas que me trabajé también, ¿no? Lo emocional, lo espiritual. Lo espiritual, claro, cuando revisé la cantidad de feedbacks que tenía de gente que había hecho cursos, formaciones conmigo, digo, tío, puede ser útil aún. La gente agradece. ¿Cuánta gente decía, no, aquel curso que hicimos de cuidando al directivo, un curso mítico en mi época aquí, ¿no?, presencial, me cambió la vida. ¿Por qué? Porque siempre decíamos, todo esto que has aprendido aquí, por favor, incorpóralo a tu vida doméstica. ¿A quién más quieres? Mímalo más aún. No solamente al cliente interno o externo, ¿no?, paciente, compañero, sino por favor al cliente doméstico, que a veces bajamos la guardia cuando salimos del hospital, del centro de salud, del instituto, llegamos a casa y a quien más queremos, nos lo comemos, ya. Craso error, ¿no? Eso me ayudó también a trabajarlo, en ese sentido, ¿no? Ver que tenía sentido. Y luego lo ético, ¿no? Hostia, una vez más, ¿no? Es decir, lo de aquello, cuando, fíjate, releí El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Lo había leído de jovencito, pero bueno, me había gustado, pero ahí digo, esta es la clave, ¿no? Cuando ahí ves que ni el dinero, ni el poder, ni el placer dan sentido, y que el sentido tiene que ver más con dar lo que tengas, tus habilidades, tus competencias, tu amor, dar y darte. Y eso, mira, se me pone la carne de gallina, ¿eh? Y eso es lo que me ayudó a salir y a coger esa esperanza. Y luego lo de los tiempos verbales, que decimos en la teoría, y lo vi y lo sufrí, y lo gocé en la práctica. Vivir el presente. Me acuerdo que cuando me daba el dolor más intenso, ¿no?, pero aquello, el más agudo, ¿no?, me decía a mí mismo, a ver, este dolor, que es el más intenso, ¿es soportable? ¿Es soportable? Digo, hombre, soportable sí. Pues venga, tira, pasará. Esa maravillosa palabra, pasará, y pasaba, ¿no? Entonces decimos, vivir en el presente, el aquí y ahora, la atención plena famosa y todo esto. Ahora, como yo propongo, que sé que a esto a Miguel también le gusta, propongo es, con viajes ocasionales, dosificados, primero, al pasado, para que el pasado no sea una pérdida, sino un andamio sobre el que construir. Esto me pasó intuitivamente, es decir, veía que iba al pasado y decía, ya no tengo esto, ya no tengo este vigor, esta fuerza, entonces me hundía. Entonces, claro, si hago el cambio y digo, no, esto, he sido amado, he sido feliz, esto me hace construir el formato, me funcionaba mucho la metáfora del andamio, ¿no? Andamio para seguir construyendo. Ahora, no quedarme en el pasado, visitas, viajes, y luego el futuro.
El futuro como elemento, como decíamos, de esperanza precisamente, ¿no? Yo saber que en el 2023 ya tengo proyectos con Miguel, os juro que me da vida. ¿Eh? Como en los videojuegos, me aumenta la vida. ¿Vale? Ha hecho varios spoilers ya Claro, es que, sí. Pero está muy bien porque creo que tenemos que centrarnos más en los factores de protección. Hemos hablado de 2 factores de riesgo que son nucleares, hemos dicho el sufrimiento, hemos dicho la desesperanza, pero hay un factor, quizás el de más protección, que son los vínculos. Que tú has hecho ya referencia un poco a esta situación. Los vínculos, sobre todo, que son sanos, que son protectores, que son contenedores, que son seguros, que están disponibles. Yo siempre repito que, aunque pueda quedar un poco cursi, pero esto yo sé que también le gusta a Bimbela, amar y ser amado, yo creo que es la principal causa que amortigua el sufrimiento, ¿no? Yo creo que es una profilaxis del dolor, amortigua la mente, incluso la protege de sí misma. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Bimbela? O sea, ¿los vínculos han jugado un papel importante en tu vida? Sí. Y además aquí quiero hacer, desde la autocrítica de los profesionales, digamos, yo aquí hablando también ahora como profesional, ¿no? Yo había hecho formación en counseling y tal, o sea, conocía muchos counselors, ¿no? Y coaches. Y me acuerdo que cuando estaba yo dándole vueltas a las ideas suicidas, ¿no? Pues me reunía con ellos, pero así, era la gente amiga, ¿no? Pues, pero en petit comité, con una persona, tal, nos íbamos a cenar o a comer, y me acuerdo que yo les planteaba, sin ningún dramatismo, yo en aquel momento lo veía como, es una persona que me puede ayudar, ¿no? Como profesional, sabe de eso, y le planteaba ese tema, que tenía esas ideas, hostia, y veía que, como decimos en Cataluña, se atabalaban, ¿no? O sea, se ponían de los nervios, y entonces empezaban a sistemáticamente, lo digo para que no nos pase, por favor, me empezaban a soltar un rollo sobre lo maravillosa que era mi vida, que yo no sé qué, que cómo podía pensar eso, que tal y que cual, con lo cual a los 2 segundos yo ya me iba, estaba allí físicamente, pero me iba, eso no me ayudaba nada, ¿no? Y por eso digo aquí, me he apuntado los 2 nombres, solo hubo 2 personas, precisamente no profesionales, ¿no? Bueno, una sí, pero que no actuaba como tal, que me dieron lo que yo quería, que sea simplemente escucha y cuidados, mimos para hablar en plata, ¿no? Uno, mi hijo, ¿no? Yo recuerdo que iba a volver desde esa operación fracasada en Barcelona, iba a volver a Granada, y yo solo de pensar que iba a llegar otra vez a mi casa, solo, porque en aquella época estaba solo, se me caía el mundo a los pies, ¿no? 2 horas o 3 antes de que cogiese el avión, llamé a mi hijo, yo estaba en la casa de un amigo, le digo, Marcel, te necesito, ven. Entonces, ¿qué fue lo maravilloso? Que vino, esta escena es que es, tal cual os cuento, o sea, nos sentamos en el sofá, yo puse mi cabeza, el padre puso la cabeza en el regazo del hijo, y el hijo me acarició, Ni hablamos más, ni me juzgó, lo que más agradecí fue, ni me juzgó, ni preguntó, pero ¿ahora para qué? ¿Para qué me llamas? No, vino y se entregó, eso nunca le agradeceré suficiente, ¿no? Con lo cual vine a Granada ya más entero. Y luego aquí en Granada, y además está bien que sea en esta casa, porque es una colega de aquí de la casa, Paloma, psicóloga de aquí de la casa, que era y es una amiga del alma, y que ella hizo un poquito esa función también, ¿no? De no querer convencerme con tal, sino simplemente que necesitaba, para aquel era mí, pues era acompañar un proceso, ¿no? En el cual yo estaba. Entonces, eso es fundamental, los vínculos, ¿no? Y luego, fíjate, lo hemos dicho antes del spoiler que dices tú, pero por ejemplo, el pequeño vínculo con los que desayunábamos juntos, ¿no? Que a veces aún nos encontramos por el Albaicín, y hay una solidaridad, no os podéis imaginar, a las 6:30 de la mañana, éramos siempre los mismos, ¿no? Entonces, eso que os decía, de decir, lo de siempre, eso también fue un vínculo que la verdad me mantuvo pillado aquí, cogido aquí. Y ve que acelerar, ¿Más? No, sinteticemos. Por no dejar nada fuera. El sentido de la vida, que ya lo han nombrado, ¿no? Otro factor de protección de conexión, y además es un concepto que viene del existencialismo, de la filosofía del siglo XX, pero que ya la evidencia científica lo ha demostrado también, que tiene un impacto positivo no solamente en la salud física, sino también en la salud mental, incluso en el envejecimiento. Las personas envejecen más tardíamente cuando tienen un motivo, un sentido de vida, ¿no? Han nombrado a Viktor Frankl, y ese libro es un libro mítico, porque además es desde la logoterapia hacia una pregunta que es clave, una pregunta clave en la diana terapéutica, que es: ¿usted por qué no se suicida? Porque da la narrativa, da la oportunidad de la narrativa de las razones de vida. Entonces, Bimbela, ¿por qué no se suicida? Bueno, lo hemos comentado, ¿no? Como fue, o sea, trabajándome las 5 dimensiones, digo, porque no repetir, simplemente recuerdo lo físico. Empecé, por ejemplo, a hacer natación terapéutica y tal, y esto fue maravilloso porque yo hacía natación en una piscina aquí de Granada a las 8:30 de la noche. Cuando hacía una semana, a las 8:30, ya llevaba 2 horas en mi habitación
con la luz cerrada, con la radio puesta y tapado porque no quería nada del mundo, ¿no? Entonces, claro, solamente el hecho de verme a esa hora nadando allí, mis ejercicios para mis dolores y tal, ¿no? Eso fue un subidón también emocional tremendo, ¿no? De autoestima y demás, y de empoderamiento. Y entonces lo otro le hemos comentado, las distintas dimensiones, ¿no? No repetiré tampoco. La salud pública, que yo creo que es, dentro de la multidimensionalidad, y más en esta casa, por eso he puesto esta fotografía, una dimensión que es fundamental, ¿no? Entender el problema como salud pública, un enfoque que sea amplio, que sea participativo, que sea cooperativo. Yo sé que desde la psicología salubrista, en el cual Bimbela es un referente a nivel nacional, ¿qué puede aportar la salud pública a la prevención del suicidio, Bimbela? Fíjate esto que estamos haciendo hoy, ¿no? O sea, no os podéis imaginar, estaba ahí sentado viendo la mesa de las autoridades, estaba, iba a decir, salivando, por decirlo suave, con lo que había, porque esta es la idea, ¿no? Hace, el primer año, ¿no? Fue en el 2020, primera vez que se ponía el suicidio en la mesa de la salud pública, ¿no? Por eso hemos titulado la mesa como lo hemos titulado, porque los dolores son íntimos, personales, pero lo que queremos, yo me vine de Barcelona, porque los directores que había en aquella época de la escuela me dijeron textualmente, me vinieron ahí a Barcelona y me dijeron, José Luis, queremos cambiar el mundo, textualmente, lo juro, ¿te apuntas? Le digo, ¿dónde hay que firmar, no? La salud pública, lo maravilloso que tiene, y eso acaba dando sentido a nuestra vida, es que quiere cambiar el mundo a mejor, ¿no? Por eso fue clave, y esto que estamos haciendo hoy es como una consecuencia más de eso, en el 2020 hacer la primera jornada que hicimos sobre el suicidio, donde hablamos de estas dimensiones que comentábamos ahora. El éxito, si me equivoco, Tachi, me lo dices, 1500 la primera edición, ¿no?, de la jornada. El año pasado hicimos la segunda edición del suicidio. No está solo, que veo que muchos y muchas, ¿no?, o unos cuantos hacen así que lo conocen, ya tuvimos 2500, Y este año, que la haremos, os invitamos ya, porque estáis a tiempo, la haremos una fecha más preciosa, 11 del 11 del 22, ¿a qué mola? 11 del 11 del 22. Pues la dedicamos, cómo no, porque es que es el presente más urgente, a la prevención del suicidio en jóvenes y adolescentes. Como el año pasado también, y el primero va a ser virtual, y inscripción gratuita, por supuesto. Ahora os pedimos que os inscribáis porque así tenéis acceso en streaming, como los que nos están viendo ahora, y luego tenéis acceso prioritario, premium, por llamarlo así, a todas las grabaciones porque también se va a grabar todo, ¿no? Y en estos momentos que quedan aún unos días, ¿cuántos tenemos, Tachi? 3.500, de todo el mundo, porque claro, al ser virtual la ventaja es que llegas a todo el mundo. ¿Por qué lo digo? Porque está claro que es un tema fundamental, clave. Por eso yo me he emocionado, de verdad, Antonio, y te agradezco todo lo que has hecho también tú en ese sentido, porque ha sido maravilloso aquí. Esto es la salud pública. La salud pública quiere cambiar el mundo a mejor, y entonces es clave que nos impliquemos todos, los protagonistas, incluyendo, por supuesto, las autoridades. ¿Por qué hacía yo durante muchos años el curso, y tengo un libro que lo podéis bajar gratuitamente en mi blog que se llama así, Cuidando al directivo? Porque es clave que los directivos cambien el chip también. Y me acuerdo que cuando profesionales de primera línea, de base, se enteraban de eso, me acuerdo que se enfadaban un poco y me decían, ¿cómo? ¿Encima los cuidáis? Cuando el cuidando al directivo era el tema de habilidades emocionales del directivo y de comunicación para poder gestionar bien todo el tema de los equipos y tal, pero empezando a cuidarse uno, recordar amarse al prójimo como a ti mismo, o por ser menos de Biblia. Cuando vamos al avión, cuando subimos un avión, nos dan una lección de vida. Nos dicen, en caso de despresurización, por favor, antes de atender al lado, ponte tú la mascarilla, porque si no, no lo vas a atender, y en 2 días te vas a quemar. Eso es una lección de vida. Primero hay que trabajarse uno a fondo, con eso tan bonito que llamamos la autocrítica amorosa, para poder seguir mejorando. Buena cuña han metido también. Toma. No, aprovecha, Os esperamos, el 11 del 11. Espacio patrocinado por Bimbela. Es que yo vengo a hablar de mi libro, cuidado. Y ahí vamos, porque esto es verdad que yo se lo he escuchado, a la persona que se lo escuché por primera vez, lo del arte sanador, o lo de la narrativa como sanador, fue a Bimbela. Él escribió un libro, como sabéis, Vosotros no tenéis la culpa, una palabra también, en este caso una emoción, un sentimiento clave en el suicidio, no solamente en las personas que sobreviven a un intento de suicidio, sino fundamentalmente en las personas supervivientes, las personas que pierden a un ser querido por suicidio. Y brevemente, Bimbela, que no echan,
proceso de narrativa y qué función cumple este libro que nos ha legado, que además es un recurso también de prevención para todos los Lo primero, lectores. para aclarar el tema ético. Como yo ya me sané, como ahora os comentaré, escribiendo este libro, me pareció poco ético cobrar por ello. Con lo cual, por contrato directamente, todos los beneficios económicos del libro van a... No Antonio, van a la asociación que preside Antonio, ACU, porque es una acción que yo conocía y que me pareció poco ético cobrar yo, y todos los beneficios van para ellos, ¿no? Cuando yo en el 2009 decidí no matarme, me dije dos cosas a mí mismo. Porque yo había empezado a escribir una carta de despedida a mis padres para que no sufriesen, diciendo que me había sentido querido, tal, no sé qué. Porque yo simplemente, ya os he dicho por qué era, estaba harto, ya hemos comentado por qué. Cuando llevaba un folio y medio, me di cuenta que por mucho que yo argumentara, no lo iban a entender. Y les iba a provocar un sufrimiento innecesario e inmerecido. Y entonces tomé dos decisiones que ahora llamamos éticas, de salud ética. Primero, para no fastidiarlos a ellos, decidí, verbo clave, posponer la decisión. Y segunda, decisión ética hacia mí, amarás al prójimo como a ti mismo. Ya que he decidido vivir, voy a cuidarme más. Y ya os he dicho cómo, ¿no? ¿Vale? Entonces yo inicié una nueva vida, bien, otra vez desde la pasión, estupendo, había decidido eso. Mientras mis padres, recordaré lo que me dije a mí mismo, mientras mis padres viven, voy a posponer la decisión. Llega la pandemia. En la primera ola muere mi padre. En la segunda ola muere mi madre. Además a distancia, en Barcelona y tal. Y entonces mi cerebro, ya sabéis que el cerebro es un poco cabroncete, ¿no? Aparte de que se desmadra mucho y hay que gestionarlo, me recordó, y hoy ya ni me acordaba, dice él, tío, a ver un momento. ¿Y aquello que dijiste en el 2009? Mientras mis padres están... ¡Oh! Digo, bueno, vamos a ver. Yo reflexioné sobre esa década, una década había pasado, y digo, esta década que ha pasado, incluyendo mis dolores, que siempre lo tengo, incluyendo la pandemia, ha sido de las más maravillosas, estimulantes y apasionantes de mi vida. ¿Qué he decidido? Hombre, obviamente seguir viviendo. Ahora bien, el universo me hizo un guiño. El director de la editorial Plataforma, que no me conocía de nada, teníamos Ramón Valles, gente conocida, pero común, pero no me conocía, ni sabía nada de mi historia, porque esto no lo sabían ni los íntimos, esto que estoy haciendo ahora público. Me llamó Jordi Nadal y dice, oye, estamos haciendo un libro para tal, y va el tío y me dice, incluso hemos pensado un poco el título, a ver qué te parece, vosotros no tenéis la culpa. Imaginaos lo que sentí yo, pensé, coño, era el título de la carta, por decirlo así, ¿no? Entonces dije, venga, lo hago. Con lo cual, este libro lo aproveché para dos cosas. Primero, de alguna manera, el duelo de mis padres, ¿no? Porque mis padres, sin saberlo, en el 2009, me volvieron a dar la vida. Y ellos nunca se enteraron de eso, Agradecimiento, o sea, fue una manera de realmente hacer un duelo a distancia que ha sido, os lo diré claramente, feliz y muy sanador para todas las familias. Y segundo, para cuidar mis grietas, las de la foto, mis grietas, que aún estaban allí, y por lo tanto y seguir viviendo. Al final este es un libro que es un canto a la vida y va muy dirigido precisamente por el tema docente que antes les decía, para ver cómo se puede hacer promoción de la salud y prevención, promoción de una vida apasionada, como decía Camarón, enamorado de la vida, aunque a veces duele, ¿no? Y eso es un poco la génesis de este libro, en las mejores librerías. Bimbela, otro término clave, en este caso también como factor de riesgo, que es la enfermedad médica, sobre todo aquellas enfermedades que cursan con dolor crónico, que son incapacitantes, que discapacitan, que interfieren en la vida, que amenazan incluso el pronóstico de la misma. Sabemos que juega también un papel relevante. Yo también te escuché a ti, otra de las frases, otra de las palabras o otro del concepto importante, que es el de actiente. Eso se lo escuché también a Bimbela. Sabiendo que la enfermedad es un factor de riesgo que conlleva también a un sentimiento, a experimentar un sentimiento de carga, un sentimiento de ser una carga para los demás, que es, junto con el sentimiento de soledad, creo que son las dos dimensiones interpersonales que más juegan un papel más relevante en la génesis de la idea suicida. Me gustaría, más que tu vivencia en este caso, que pudieras recomendar pasar esa visión de paciente actiente y cómo eso también puede proteger de la conducta suicida. Actiente no es que lo inventase yo, ya en la literatura estaba la contracción de paciente y acción, paciente que pasa la acción, que ahora ya se ha puesto también de moda, empoderamiento y todo eso, pero que hay que pasarlo a la realidad, que no solamente quede en el bla bla bla, y cada vez es más, ¿no? Por eso es fundamental asociaciones y que se agrupen y que tengan más fuerza, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que
pienso que es clave esto del tema de lo que se habla tanto, de la gestión emocional. En el 2008, en esta escuela, publicamos un libro que se llamaba, fijaos el título, Gimnasia Emocional, gimnasia, porque igual que para hacer, hay que hacer al gimnasio, no es suficiente con leerse. Libro de los, me leo la última publicación sobre los hipopresivos, ¿no? Los abdominales hipopresivos, me lo leo. Y entonces cuando acabo de leer el libro lo cierro y ya, pum, 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 se me pone todo en su sitio. No, nos da la risa. Sin embargo, en lo emocional hacemos esto que da tanta risa, ¿eh? Yo me leo el último libro, no sé qué, el de este, el del otro, Goleman o quien sea, y ya parece que mágicamente ya soy una persona. No, entrenar, entrenar y entrenar, ¿no? Hay personas que les tengo cariño y en privado les digo, cuando me dicen, oye, ¿te has leído el último de este, el último del otro? Les digo, mira, así en privado, digo, mira, te voy a pedir una cosa con todo el cariño del mundo. Durante una temporada no leas más y haz algo. ¿Eh? Si todos repetimos lo mismo, desde el Epicteto fue el gran sabio griego que dijo, esta va a entrar en el examen, apuntarla. ¿Qué dijo Epicteto? Epicteto dijo, no es clave, esta puede ser clave en vuestras vidas, lo fue en la mía y los de mucha gente. Dijo, lo más relevante no es lo que pasa, sino cómo interpreto yo lo que pasa. Entonces, por eso es clave negociar con nuestro cerebro, que es hipocondríaco, que está programado para salvarnos la vida física al precio que sea, y a veces es un precio muy alto en lo emocional, ¿no? Por eso en ese libro acuñamos, en el de Gimnasia Emocional, que os podéis bajar gratuitamente y de forma totalmente legal desde mi blog, porque ya tenemos el permiso de la entidad, de la consejería. En ese libro tenéis el instrumento clave, que es lo que llamamos la tabla de gimnasia emocional. 6 ejercicios para, en definitiva, negociar con mi cerebro, con el diálogo interno, lo que yo me digo a mí mismo. Porque yo me puedo decir, nunca lo conseguiré, ya me lo decía mi padre, fracasaré, no sé qué. O puedo decir, a ver, si yo identifico bien mis fortalezas, mis debilidades, vamos a intentarlo por aquí y por allí. ¿Quién decide eso? Como decía Epicteto, yo, no hay excusas. Y aquí me pongo muy duro siempre, no hay excusas. Yo decido, con lo que implica de poder y de compromiso. Y aquí, por ejemplo, trabajamos mucho lo que decíamos, ¿no? Trabajar más desde el para qué que desde el por qué, ¿no? Por ejemplo, nuestro cerebro no entiende el no. Si yo me centro en el no, en lo que no puedo hacer, no sé qué, depresión asegurada. Esta escuela se llama Escuela Andaluza de Salud. No se llama de enfermedad pública, porque los salubristas ya hace años intuimos que cuando trabajamos en promoción de hábitos saludables es más fácil conseguir el cambio, y el cambio duradero, que no en eliminar conductas, ¿no? Me gusta decir a veces que los mandamientos, desde el punto de vista de la conducta, empiezan de una manera claramente mejorable, porque empiezan con no. No hagas esto, y con el dedito, no hagas lo otro. Esto ya sabemos que no cambia comportamientos de forma duradera y sostenible. Sin embargo, reconozcamos que acaba muy bien, acaba en positivo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, todo esto se sintetiza en amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? En positivo. Teresa de Calcuta igual, decía, mi homenaje ahora por lo de la guerra y tal, Teresa de Calcuta decía, yo no estoy en contra de la guerra, estoy a favor de la... Eso lo trabajé mucho en el tema que tiene que ver con la gestión emocional fundamental. Trabajemos desde el sí, lo que sí quiero conseguir, lo que sí tengo, las potencias, habilidades, competencias que tengo, y a partir de ahí construyemos. Bueno, como ya tenemos que terminar y esos conceptos ya lo ha introducido, solamente vamos a referenciarlos. Dentro de las necesidades psicológicas que son básicas, ¿verdad, Bimbela? Que son universales, hemos dicho los vínculos, que es ese sentimiento de pertenencia. Podemos pensar que la desconexión social es una señal de alarma, una señal de alerta para el suicidio, y esto es fácilmente entendible, puesto que si el hombre se construye desde lo social, tiene sentido que esa autodestrucción comience también desde la desintegración, y ya lo ha avanzado él. Otro sentimiento, otra necesidad psicológica básica, es el de autonomía, de sentirnos reconocidos, de sentirnos eficaces, de sentirnos útiles, y el sentimiento de libertad, ¿no? También ese reconocimiento social que, cuando se amenaza o se frustran estas necesidades, generan un enorme sufrimiento en el ser humano. Y ciertamente ha hablado en varias ocasiones de la dimensión ética. Si quiere aportar algo más, lo haría, pero sí me gustaría, para terminar, sería mi reflexión de cierre, pero que mandaras un mensaje, Bimbela, a todas las personas que nos están viendo, las que estamos aquí, un mensaje de cierre, de sufrimiento íntimo y de lo que estamos aquí hablando, para cerrar el diálogo, Bimbela. Esto me lo he apuntado para no liarme, pero antes es que me faltaba darle recursos también. Cuando hablamos de gestión emocional, aparte de lo del libro, una idea muy buena que tuvo la escuela cuando explotó la pandemia
me pidió que diseñase un curso un curso práctico que pueda hacer uno solo en la intimidad del hospital o de su casa, para gestionar las emociones en situaciones tan complicadas y complejas como era el momento de la pandemia, donde, ¿acordáis? Que no había ni EPIs, etc. Entonces diseñamos un curso que en principio va a ser para un año y que debido al éxito, lo han hecho ya más de 8.600 personas, ya lo hemos ampliado. La escuela ha tenido el detalle de decir, bueno, lo haremos hasta el año que viene también, o sea que estará abierto. Simplemente es un MOOC de estos cursos masivos que se llaman, ¿no? Es gratuito y pide una dedicación del alumno por su cuenta, porque os autoavaláis también vosotros y tal, de 10 horas, de unas 10 horas, yo creo que de 7 a 10 se puede hacer bien. Y lo tenéis a disposición en la web de la escuela también. Lo digo por aquello de pasar a la práctica, no solamente leerse el libro, sino entrenarlo con ese curso. La frase que me había preparado, he hecho spoiler, pero lo voy a repetir ahora porque ya que me lo pediste, tuviste el detalle. Ningún dolor, ni físico, ni emocional. Fijaos, cuando hacemos el curso de promoción de la salud espiritual, que hacemos con Mariola Bernal cada año, cuando la gente se presenta en el curso, viene gente de toda España, dice, ¿por qué estás? Le preguntamos, ¿no? ¿Por qué haces este curso? La típica pregunta, ¿no? Todos acabamos confesando, incluyendo los docentes, que llegamos a la espiritualidad porque nos rompimos. De alguna manera, en lo físico, en lo emocional, o en lo que se rompió algo, ¿no? Y entonces es cuando te planteas, ¿no? Lo del sentido de la vida. Bien. Ningún dolor, ni físico, ni emocional, ni social, ni espiritual, ni ético, ningún dolor es una bendición. Para los creyentes, recordar que cuando Dios, esto me lo explicó mi amigo anestesista, Ignacio Velázquez, que en este momento, por cierto, es el responsable autonómico del dolor, amigo y yo soy paciente suyo. A lo que vamos, él me explicó esto en conferencias que hemos hecho conjuntas y con su permiso os lo digo. Cuando Dios creó a Eva, sacando la costilla de Adán, ¿sabéis qué hizo con Adán? Hay que repasar más la Biblia. ¡Lo durmió! ¡Lo durmió! Y entonces Ignacio se viene arriba y dice, los anestesistas tenemos el mejor patrón posible, Dios mismo. No, claro. Si hubiese querido que sufriese, no lo hubiese dormido. ¿Para qué? ¡Que sufra! Lo digo porque a veces nos encontramos con personas que tienen esa idea de que el dolor es que me ha enviado este Dios. No. Dios no quiere que suframos, Cierro paréntesis. Lo que sí es una verdadera bendición es que yo decido, cada uno de nosotros decide qué hacer con este dolor, cómo manejarlo, qué protagonismo le da. A mí me sirvió mucho, como soy muy fan de los Simpsons, ¿no? ¿Os acordáis que hay un personaje que se llama el actor secundario Bob, ¿no? Entonces, hablé con mi dolor y le dije, a partir de ahora eres un actor secundario Bob, porque había sido el protagonista de mi película y me había convertido yo en un dolor andante. Gracias. Tú, Gracias. No, tú no. Se va a decir mucho en las mesas, pero creo que estas 4 ideas resumen un poco lo que ya hemos venido hablando esta mañana, ¿no? El suicidio hay que conceptualizarlo como un problema social, es un problema de salud pública, es un concepto que es multidimensional y también multicausal, pero sobre todo es un fenómeno psicológico que, pese a ser complejo, es prevenible y debemos, eso es un imperativo ético y moral, prevenir el suicidio, y damos pasos también a las mesas, que estos conceptos se repetirán mucho. Muchísimas gracias. Ahí tenéis también el blog de Bimbela, que lo han nombrado, y también en Twitter la cuenta UPI-Cicerón, para poder ampliar también los conceptos que hemos hablado en esta jornada. Muchas gracias. Gracias.